Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la idea un poco de este video es específicamente hoy ver la introducción a lo que es el derecho constitucional o una constitución. Para eso ahora voy a compartir un cuadro que siempre expongo en la clase de introducción al derecho respecto a abordar tres cuestiones principales. Abordar por qué una constitución, de dónde surge una constitución, y ahí vamos a abordar brevemente los antecedentes de la Constitución, de las constituciones modernas. Después vamos a abordar el segundo elemento que tiene que ver con las definiciones. Bueno, ¿qué es una constitución? Y vamos a ver qué es un concepto que puede abordar diferentes definiciones y dónde la vamos a encontrar esas definiciones luego en el tercer elemento, la estructura de una constitución. En el texto escrito, ¿cómo está dividido y estructurada una constitución? ¿Cómo uso una constitución? Y en base a saber, bueno, ¿qué quiero buscar? Por ejemplo, ¿quién es el que hizo la constitución y para qué se hizo la constitución? Y vamos a ir, por ejemplo, al preámbulo, la primera parte de la constitución. Después, quizás queremos saber, bueno, cuáles son los valores, los derechos, las declaraciones más importantes que queremos como sociedad proteger. Sabemos que vamos a tener que ir y dirigirnos a la parte dogmática, que es la segunda parte de la Constitución. Y como último elemento de la estructura de esta Constitución está la parte orgánica. Queremos saber quién manda, cómo manda y qué facultades tienen esos que mandan. Entonces vamos a tener que dirigirnos a esta tercera parte que es la parte orgánica de una Constitución. En base a estos tres elementos, la idea es sintetizar un breve video, no muy extenso, para complementar y saber buscar en la lectura, en la doctrina, en los libros, lo que vendría a ser la clase de esta introducción al derecho constitucional. Es decir, poder tener la estructura y guía de estudio para que ustedes puedan luego ir a los libros y profundizar y no quedarnos únicamente, por supuesto, con este video. Para eso yo voy a compartir un cuadro que siempre mis estudiantes saben que comparto muchos cuadros en clase. Creo que trae claridad y es una estructura que nos guía al conocimiento. Un segundo, es un cuadro que siempre hacemos en el pizarrón. Ahí está, vamos a compartir pantalla y a partir de este momento les comparto este cuadro que seguramente ustedes están viendo. Bien, como dije, vamos a abordar estos tres temas: constitución, antecedentes, definiciones y la estructura. Antecedentes, bueno, tenemos que tener una idea siempre de, cuando abordamos cualquier conocimiento, de dónde surge y cuáles son los fundamentos. Y el fundamento de una constitución claramente se puede explicar a través de las tres grandes revoluciones que hubo en la historia del siglo XVIII: la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa y la Revolución de las 13 Colonias o la Revolución de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos otro régimen político. Teníamos un régimen político, es decir, instituciones que decían quién mandaba. Antes de las revoluciones claramente era el rey. Era el rey que mandaba sin limitación alguna. El rey tenía la capacidad o el poder de instituir, de crear las instituciones de gobierno. Cuando digo instituciones de gobierno me refiero a las funciones que va a ejercer el poder. Bueno, ¿quién hace leyes? En ese caso, antes de la existencia del Parlamento, claramente estaban concentradas en el rey. ¿Quién juzgaba? ¿Quién resolvía los conflictos? ¿Quién administraba? Estaba concentrada en una figura absoluta que era el rey, sin ningún tipo de limitación, ¿sí? Ahora, esto con las tres revoluciones se rompe y aparece otro régimen político que tiene que ver con la idea de soberanía popular. Ya el que manda no es el rey, es el pueblo, y además con limitaciones. Y el pueblo, que se gobierna a sí mismo en una gran asamblea, lo que hace es establecer un acuerdo, un pacto de cómo vamos a establecer esas instituciones. Y lo va a dejar plasmado, esto específicamente en la Revolución norteamericana o de Estados Unidos, en un texto escrito. ¿Dónde? En la Constitución. Es decir, que el pueblo ahora es el soberano, que en asamblea, que en poder constituyente, el pueblo es el que tiene el poder de instituir, de crear las instituciones para gobernarse. ¿Y dónde lo deja
plasmado, escrito en una constitución. Entonces el pueblo se gobierna con los límites impuestos por él mismo y lo deja plasmado en una constitución. Acá viene la idea, y por eso es importante tener en consideración entonces de dónde viene esta constitución o dónde vienen las constituciones modernas, como una idea de plasmar, que el pueblo plasme por escrito sus limitaciones y sus formas y su estructura de poder. Y esto específicamente se ve con total claridad en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, ya sabemos de dónde viene. Nosotros, en 1810, en la Revolución de Mayo, también nos independizamos de la colonia y decimos, somos nosotros los que nos gobernamos, es el pueblo. El problema fue que este pueblo, en nuestro caso, de las colonias del Río de la Plata, no nos poníamos muy de acuerdo sobre qué, sobre cómo queríamos plasmar en un texto jurídico las instituciones, la idea del Estado. Queríamos un Estado más unitario, un Estado más liberal, un Estado más conservador, un Estado más liberal. Nos damos cuenta cómo estas corrientes distintas y estos conflictos que ha traído a grandes guerras civiles a través de la historia argentina de 1810 hacia adelante, han frustrado, si se quiere, esos intentos de constituciones de la Confederación, por ejemplo, en 1819, 1826, que no han, por su carácter unitario, no han tenido resultados positivos. Y nos ha llevado a una guerra constante entre unitarios y federales, para sintetizar, en lo cual no nos hemos puesto de acuerdo en generar un pacto, un gran pacto social, hasta 1853. 1853, 1860, cerramos estas dos corrientes, este pueblo soberano que decide cómo gobernarse y lo va a plasmar en un texto escrito que es la Constitución originaria de 1853. Ese va a ser el gran pacto y va a surgir la Constitución como este acuerdo entre fuerzas o corrientes distintas ideológicas en nuestro país. Una copia, si se quiere, de la estructura del poder muy similar, mirando a la Constitución de 1779, si mal no recuerdo, de Estados Unidos. Agotados los antecedentes, bueno, ya sabemos de dónde surge esta Constitución, sabemos que el que gobierna no es el rey y ahora es el pueblo, y que el pueblo lo plasma como poder constituyente de constituir y de instituir instituciones en un texto escrito de la Constitución. Entonces podemos abordar el segundo elemento de la definición de la Constitución ya como un gran pacto social, un gran acuerdo político, ¿sí?, de la sociedad y en nuestro caso de corrientes distintas y de pensamientos distintos por parte de la sociedad para llegar a un acuerdo. Pero también más allá de un pacto, la Constitución jurídicamente en su esencia es una norma jurídica de alcance general, pero no cualquier norma. Es una norma fundamental, fundante y suprema. ¿Y por qué digo fundamental? Porque ahí van a estar los valores más importantes que nosotros como sociedad vamos a querer proteger. Va a limitar la actividad de gobierno, va a limitar la actividad del Estado en proteger estos valores más importantes, las reglas de juego fundamentales para el ejercicio de la vida en común van a estar en este texto, por eso es fundamental. Pero también en nuestro caso y en toda la región que se han independizado de las colonias europeas, es un instrumento y una norma fundante del Estado, porque lo funda y crea, ¿sí?, a estos nuevos Estado-nación en esta región. Y también es, y lo más importante acá es, ley suprema, porque todo el ordenamiento jurídico, todas las normas que se creen, todos los actos deben estar subordinados a la ley suprema, a la de máxima jerarquía. Y si este sistema normativo no tiene compatibilidad con esta ley suprema, la excluye del orden jurídico. O sea, no va a ser ley, no va a ser norma. Por eso se dice que es fuentes de fuentes. Las normas tienen que emanar en tanto y en cuanto se subordinen
a su ley suprema. Y por eso tenemos nuestra Constitución. Ahora, vamos a abordar el tercer punto. Ya vamos al texto escrito. Bueno, ¿dónde está escrito todas estas definiciones en nuestra Constitución? ¿Cómo uso la Constitución? ¿Cómo sé quién creó la Constitución y qué fines tuvo? Bueno, voy a ir a la primera parte, que es el preámbulo. Si quiero saber dónde están esos valores, las declaraciones, los derechos, las garantías más importantes, voy a la parte dogmática de la Constitución. Y si quiero saber, como ya mencioné en la introducción de este video, dónde están, quiénes son los que gobiernan, cómo van a gobernar y qué funciones cumple cada uno, voy a ir a la parte orgánica de la Constitución. En grandes rasgos, toda Constitución tiene estos tres elementos: preámbulo, parte dogmática y parte orgánica. El desafío que me propongo, que nos proponemos, es, en esta pequeña introducción, tratar de darle una interpretación armoniosa, coherente a todos los artículos de la Constitución. La Constitución no se lee en forma aislada, los artículos, sino que se empiezan a armar como un rompecabezas, ¿sí? Y empieza a configurar un sistema normativo, un sistema que además tiene una, como dije, armonía y coherencia para entender los principios que la Constitución reconoce. Entonces, este es el gran desafío, empezar de a poquito a ir leyendo los artículos en forma conjunta. Para eso les propongo empezar por la primera parte, por el preámbulo. ¿Qué es lo que dice el preámbulo? Si bien después, bueno, en sus casas pueden ir siguiendo y pueden leer lo que es el preámbulo, pero es una declaración formal y solemne de hacia dónde quiere ir este gran pacto social, hacia dónde queremos ir como Estado, como nación. Por eso, con ese fin y además con el sustento del que el preámbulo me marca quién es el que crea la Constitución. Fíjense que dice, no los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso Nacional Constituyente por voluntad y elección, algo así, de las provincias que la componen. Fíjense en esta frase lo fuerte que es, porque menciona que ya no es el rey el que manda, somos nos, los representantes del pueblo. Somos el pueblo que nos mandamos por voluntad y elección también de las provincias, porque las provincias ya son preexistentes a este acuerdo. Estos estados provinciales, ¿sí?, que nos costaba ponernos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo como pueblo, ¿sí? El pueblo de estas provincias se ponen de acuerdo y firman este pacto. ¿Y para qué firman este pacto? ¿Qué es lo que quieren? El mismo preámbulo nos da esa, esa guía, que es constituir la Unión Nacional después de tanta pelea entre grupos contrapuestos, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, la defensa común. Recordemos que habíamos tenido invasiones inglesas y de otras colonias. Queremos estar juntos, estas provincias, para resistir a los ataques exteriores, el bienestar general, la búsqueda de la justicia y esta frase que yo siempre la traemos para interpretar en forma armónica la Constitución y que no la debemos dejar de perder de vista en ningún momento, sino para proteger o generar el beneficio de la libertad para todos los hombres que quieran habitar el suelo. Fíjense esta idea de la libertad muy fuerte, más en lo que son estas constituciones, constituciones liberales, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un poco lo que es, ¿quién es el sujeto? Este poder constituyente originario, el pueblo, en virtud de las provincias preexistentes, que crea y lo manifiesta por escrito en un instrumento jurídico supremo. ¿Cuál? La Constitución, para lograr esos fines. Ahora, dicho estas cuestiones, pasemos a buscar, bueno, ahora ya quiero saber un poco más. Quiero saber, bueno, ¿qué hay en la parte dogmática? ¿Qué es lo que vamos a proteger? ¿Cuáles son esos valores fundamentales o declaraciones tan importantes que vamos a guardar como sociedad? Bueno, vamos a ir a la parte dogmática, a partir del artículo 1 al 43, si mal no recuerdo, está en esta parte dogmática, donde vamos a encontrar declaraciones, derechos y garantías. Las declaraciones son manifestaciones también de carácter político, social, ideal hacia dónde va a ir el Estado, o una idea de estructura del Estado y de gobierno.
los derechos como prerrogativas, como cuestiones que nos corresponden, como valores importantes de una sociedad y como límites también, ¿no? Vamos a proteger estas prerrogativas, esto que me corresponde, de los terceros que no me ataquen y del Estado. Acá no te puedes meter, tenés que garantizar esto. Y por último, también garantías. Cuando los derechos son violados, ¿qué herramientas, institutos y herramientas tengo para poder subsanar esos derechos? Voy a abordar rápidamente, por ejemplo, tres grandes declaraciones y voy a sintetizar para no ser muy extenso este audio, este video para que sea una introducción. Pero, por ejemplo, el artículo 1 me muestra un montón de cosas. Por ejemplo, dice, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece esta constitución. Por eso acá puse forma de Estado y de gobierno. El artículo 1 me habla de eso. ¿Qué forma? ¿Cómo va a ser este Estado? ¿Cómo va a ser este gobierno? Y habla de representativa, en alusión a una democracia no directa como en la antigua Grecia, sino a través de los representantes. Esto lo tenemos que unir y ya empezamos a unir artículos, como les dije, con el artículo 22. El pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Hace una idea de democracia representativa. Y también nos da otro elemento, porque dice republicana. La idea de republicana en su esencia, y que esto viene de la Revolución Francesa, la idea de la división de las funciones del poder. No vamos a concentrar el poder en un solo órgano, porque ya tuvimos experiencia de cuando el poder es concentrado, tiende a avasallar, si se quiere, a toda la sociedad. Entonces, esta idea de república, de Montesquieu, de la división de las funciones del poder. Ya ahí lo vamos a ver, estas divisiones del poder, ¿en qué parte de la Constitución? En la parte orgánica. Ahí van a estar los diferentes estamentos del Estado, con un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Se dividen las funciones del poder. Y por último, ya no una forma de gobierno, sino, desde mi óptica, una forma de Estado que dice federal. Sabemos que la estructura, cuando hablamos de forma de Estado, estamos hablando de cómo se divide la función del poder en clave territorial, en territorios. Tenemos diferentes provincias y un Estado federal que engloba a todas estas provincias. Bueno, ¿cuánto le queda de facultades a las provincias? ¿Cuánto pueden hacer las provincias? ¿Qué poder de decisión tienen las provincias? ¿Y qué poder de decisión tiene el Estado federal? En esta pugna, ¿sí? Si se quiere, de poder, es lo que hace a la clasificación de estados federales o estados unitarios. ¿Cuáles son los estados federales? Los que les deja cierto grado de autonomía a estas provincias, ¿sí? De darse sus propias normas, sus propias constituciones, pero reconociendo que hay un Estado federal que es soberano. Vamos a dictar nuestras constituciones, dice la provincia, en tanto y en cuanto respetemos a la Constitución Nacional en sus valores, por ejemplo. Eso está en el artículo 5. Si leen después el artículo 5 van a encontrar esta idea de provincias autónomas guardan poder de autonomía de darse sus propias instituciones, en tanto y en cuanto respeten a la norma suprema. A diferencia de otros tipos de estados que no es el nuestro, que es el unitario, donde se concentra todo el poder en el Estado federal y en clave territorial, es decir, los estados pueden ser provinciales, son meros entes descentralizados. No van a tener tanto poder de decisión y de autonomía, inclusive para darse sus propias constituciones, sino que el poder va a estar focalizado en un Estado federal. Esto es muy importante porque fue una de las grandes, si se quiere, corrientes distintas o estos desacuerdos es lo que ha generado no llegar a plasmar una constitución durante más de 40 años en la Argentina, o en ese momento en la Confederación, en la guerra entre unitarios y federales. Entonces, nuestro Estado es federal por esta cuestión de guardar o distribuir, si se quiere, el poder y reservar poder a las provincias, no delegado al Estado federal. La Constitución, además de esta forma de Estado y forma de gobierno, por ejemplo, si avanzamos en su artículo 30, también nos declara que la Constitución misma puede ser modificada.
Justamente el artículo 30 abre esa válvula de escape. Y si queremos modificar este pacto, ¿cómo hacemos? Y nos da la posibilidad, dice que la Constitución puede reformarse en el todo, en cualquiera de sus partes, pero esa declaración de necesidad de reforma debe ser hecha por el Congreso Federal, la declaración. Y luego va a pasar a una asamblea constituyente a realizar la reforma. Acá brevemente lo que nosotros tenemos que saber es que en una reforma constitucional como la nuestra, que es difícil, rígida, tiene tres etapas. Una etapa en la cual el Congreso de la Nación, el Poder Legislativo, es quien declara y dice es necesaria una reforma. Y me pide una mayoría de 2/3 de ambas cámaras para que salga esa declaración. Ahora, el Congreso no reforma la Constitución. Luego de esa necesidad de reforma, se llama al pueblo, a todos nosotros, electores, a ir a votar y a elegir a quién. A la Asamblea Constituyente. A la Asamblea Constituyente que va a ser la que va a reformar la Constitución. Por eso digo que son tres etapas. El Congreso declara, el pueblo va y vota y elige a esta tercera etapa, a la Asamblea Constituyente. Una asamblea que, como tiene el poder de modificar una constitución, se llama poder constituyente derivado. ¿Sí? Esa asamblea modifica la constitución, culmina su tarea y desaparece. ¿Sí? Así que tengamos en cuenta esta cuestión que es sumamente importante, diferenciar que el Congreso no reforma la Constitución, sino que simplemente declara su necesidad y hay dos etapas posteriores. Si quieren profundizar con esto, hay un video que nosotros hicimos para Constitucional 2 sobre reforma constitucional. Pero también tenemos otra declaración ahora, que vamos a pasar al tercer punto, que es la declaración de supremacía. Y para mí es una de las más importantes que establece la Constitución. Y para eso no alcanza simplemente con enumerar un artículo, que muchas veces estamos acostumbrados a decir, la supremacía está en el artículo 31. Eso no es suficiente, porque ese artículo me dice que esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados son ley suprema de la nación. Es decir, que me dice que hay tres normas que son ley suprema de la nación y necesito complementarla con otros artículos. Por eso dije que la idea siempre de la Constitución es la interpretación armoniosa y la interpretación sistémica, ir armando este rompecabezas. ¿Qué otros artículos necesito? Por empezar, el 27. Leemos el 27 y decimos que el gobierno federal está obligado a afianzar tratados con otros estados, siempre que estén en conformidad con esta Constitución. Es decir, que si podemos firmar tratados y deben estar en conformidad con la Constitución, quiere decir que los tratados están por debajo en jerarquía de la Constitución. Entonces tenemos Constitución y por debajo los tratados. Y tenemos que ver qué sucede con las leyes, porque las leyes, según el 31, están al lado de la Constitución en forma jerárquica. Pero esto no es así. Si nosotros leemos otro artículo, que es el 28, dice, los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Si no pueden las leyes alterar a los derechos reconocidos por la Constitución, quiere decir que las leyes están por debajo de la Constitución. Entonces acá ya armamos como la Constitución, ley suprema, y por debajo, en principio, tenemos tratados y leyes. ¿Cómo resolvemos esta paridad? Bueno, antes de 1994 existía jurisprudencia, sentencia de la Corte Suprema que, específicamente una en 1992, que la vamos a ver en profundidad en Constitucional 2, que decía que los tratados tenían mayor jerarquía que las leyes y lo sostenía en base a la Convención de Viena. Un tratado, un acuerdo, decimos que es el Tratado de los Tratados, que dice cómo deben guiarse o interpretarse los tratados. En base a eso, a esa jurisprudencia, que no me quiero meter ahora con eso, lo vamos a ver con profundidad después, en el año 92, por la jurisprudencia argentina, colocaba las leyes por debajo de los tratados y la Constitución en la cima.
Esto se resolvió en la reforma de la Constitución de 1994 con la incorporación del artículo 75, inciso 22. Ese 75, inciso 22, lo que hace es reacomodar todo este sistema jerárquico de leyes. ¿Y qué dice? Dice que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces ya no hace falta la jurisprudencia de la Corte y termina ordenando que los tratados están por sobre las leyes. Y después de ese artículo muy importante, enumera el artículo 22, después ustedes lo pueden leer en su casa, 11 instrumentos internacionales de derechos humanos que a partir de 1994 adquieren jerarquía constitucional. Los pone en igual jerarquía que la Constitución. Por eso, con este artículo y en este cuadro podemos ver que tenemos la Constitución más los tratados de derechos humanos del 75, inciso 22, que son la ley suprema de la nación. Por debajo los tratados y por debajo van a estar las leyes. Ahora, ¿todo tratado de derecho humano tiene jerarquía constitucional? No, únicamente lo que taxativamente están acá en la Constitución, estos 11 instrumentos. Pero podemos agregar otros. Si ustedes leen el 75, inciso 22, parte infine, permite incorporar al Congreso o dar jerarquía constitucional a otros tratados de derechos humanos que no están taxativamente mencionados acá. ¿Cómo? Con una mayoría especial de 2/3 partes de los totales. Es decir, por 2/3 de ambas cámaras pueden el Congreso dar jerarquía y agarrar el tratado y ponerlo también a la cima, si se quiere acá, de la Constitución. Entonces son estos 11 que están hoy mencionados taxativamente en la Constitución, más los que el Congreso le dio jerarquía. Hoy son 4 más. En total son 15 instrumentos de derecho internacional, de derecho humano, ¿sí? Porque tiene que ser de derecho humano, no cualquier tratado, tiene jerarquía constitucional, formando así lo que Vidal Campos llama el bloque de constitucionalidad federal. Todo el sistema normativo tiene que respetar este bloque de, constitucionalidad. Perdón. Ahora, siempre, y esto pasa, que muchas veces se llega a Constitucional 2 y dicen la Constitución es ley suprema, se debe respetar a la Constitución y los instrumentos internacionales, pero ¿qué significa que se debe subordinar todas las normas y las leyes para que sean válidas a esta Constitución? ¿Qué es lo que tengo que respetar de la Constitución? Y lo que tengo que respetar son dos cosas. Tengo que respetar que las normas que se hagan respeten el contenido de la Constitución. Primera cuestión, contenido, sustancia de la Constitución. Específicamente, ¿dónde lo vamos a encontrar esos contenidos? Son los derechos, son los valores más fundamentales que queremos respetar. Las normas deben en su contenido respetar esos derechos. Contenido. ¿Y tengo que subordinar algo más? ¿Tengo que respetar algo más? Sí, no me alcanza únicamente con el contenido, sino también con la forma. Tengo que respetar que las normas, cuando se producen, respeten el procedimiento que me dice la Constitución. ¿Sí? Vamos de a poco. Vamos a ver ahora cómo, avanzando un poquito más, podemos ver que donde encontramos o a unos ejemplos de contenido y de procedimiento que tienen que respetar todas las normas, vamos a avanzar hacia ese lugar de a poco. ¿Sí? No me quiero olvidar de algo. Esta es la razón por la cual se le dice que la Constitución es fuente de fuente. Para que emane el sistema normativo y las normas, esa fuente debe respetar siempre a esta Constitución y a partir del 94 con los tratados que tienen jerarquía constitucional. Por eso es fuente de fuente. Y va a tener que respetar, como dije, contenido y forma o procedimiento, que ahora vamos a ver un poquito más qué es eso. Vamos a meternos un poco con contenido. Bueno, ¿y cuál es el contenido? El contenido son los derechos. Ya avanzamos con la segunda parte de la parte dogmática. Y hay dos derechos fundamentales: el derecho a la libertad y el derecho
a la igualdad. El derecho a la libertad, ya vamos a empezar a unir artículos. Estaba en el preámbulo, ¿recuerdan? La finalidad del poder constituyente originario del pueblo y las provincias era garantizar el beneficio de la libertad para todos. Ya tenemos en el preámbulo una idea de libertad, pero también, si leemos el artículo 14, hay una idea de libertad. Todos los habitantes gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio: trabajar, ejercer industria lícita, permanecer, transitar, salir, publicar sus ideas sin censura previa. Toda esta idea son las libertades que nosotros tenemos y que no pueden ser violadas y restringidas por nadie. Pero también hay otra idea u otro artículo que complementa esta idea de la libertad, que tiene que ver con el artículo 19 de la Constitución, sumamente importante, que habla de el principio de autonomía de la voluntad de las personas. Somos autónomos, es una esfera mía soberana. Acá en esta esfera voy a decidir yo qué está bien y qué está mal para mi propia vida. ¿Qué quiero estudiar? ¿Cómo quiero conformar mi familia? ¿Cómo me quiero vestir? ¿Qué es lo que quiero hacer de mi vida? En tanto y en cuanto no afecta a terceros, ese ámbito nadie se puede meter, ni el Estado ni terceros. Eso es lo que establece el artículo 19. Y en la última parte del 19, una frase muy importante que es que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no determina. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que no está prohibido por ley está permitido, ¿sí? Estos, el preámbulo, el 14 y 19, encierra el valor de la libertad. Pero nos falta otro derecho importante que se puede estructurar en una constitución, que es el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad siempre lo digo como un derecho adjetivo. Es un derecho puente al ejercicio de otros derechos. Si no se me garantiza el trato igualitario, me están privando de ejercer un derecho. Siempre pongo el ejemplo en la clase, digo, supongamos que para ingresar a la facultad el requisito sea ser blanco. Claramente, si soy de piel morena, no puedo ingresar a la facultad. No solamente se priva mi igualdad, sino el puente a poder ejercer, ¿qué derecho? El derecho a aprender. Y así vamos a ir viendo cómo la igualdad es un puente a el ejercicio de la libertad. ¿Y dónde está reconocido? En el artículo 16 de la Constitución, la idea de todos los habitantes son iguales ante la ley. Ahora, esta idea de igualdad, esta idea de todos son admisibles sin otra condición que la idoneidad, ese trato igualitario que tiene la ley, o mejor dicho, la Constitución, de resguardar esta igualdad ante la ley, no es suficiente. No es suficiente una declaración formal de ser tratados iguales, sino que con el correr del tiempo se empezó a tener otra noción de la igualdad. Otra noción que se ve plasmada con el constitucionalismo social, que se llama específicamente cuando se incorporó en el año 1949 el 14 bis, los derechos sociales, el trato distinto que tengo que generar, por ejemplo, entre trabajador y empleador. No puedo tratarlos igual. ¿Por qué? Porque materialmente, en la vida real, no están en iguales posibilidades de poder, por ejemplo, contratar. El empleado, si no acepta, no come. Y quizás el empleador tiene un resguardo mayor económico. Entonces yo necesito dar un equilibrio, una equidad en ese trato. Y con posterioridad, en 1994, se incorpora artículo muy importante, 75, inciso 23, reconociendo otra mirada de la igualdad, una mirada de la igualdad que dice: pero ¿todos gozan realmente el derecho a transitar, a aprender, a la salud, a la vivienda? ¿Todos gozan? No, materialmente hay una desigualdad. Y ante esa desigualdad, si yo trato igual a los que están en tremendas desigualdades, lo único que hago es perpetuar y cristalizar esta desigualdad. ¿Qué es lo que necesito? Una mirada del Estado que lo que haga es tratar distinto a los que están en menores condiciones para igualar y que los dos tengan la misma posibilidad irreal de oportunidades para poder ejercer derechos. Entonces voy a necesitar lo que se llama acciones positivas. Son preferencias del Estado, si se quiere,
¿sí? Que le doy a uno que a otro no para igualar. La equidad, ¿sí? Y con esta idea se cierra una idea más robusta, si se quiere, de la igualdad. Ahí vimos dos grandes derechos, podríamos seguir y vamos a profundizar en constitucional sobre otros derechos. Pero, ¿qué sucede si estos derechos son violados? ¿Qué sucede si hay normas que violan estos derechos a la libertad y a la igualdad? Tenemos las garantías, los remedios. Cuando un derecho, por ejemplo, es violado en forma arbitraria, ilegal y manifiesta, si se quiere en forma bruta, esta idea que dije de hay que ser blanco para ingresar a la facultad, es manifiestamente en contra del derecho a la igualdad. Esta norma no está cumpliendo la subordinación, el contenido no está cumpliendo el contenido del derecho a la igualdad de lo que me dice la Constitución. ¿Qué tengo? Las garantías. El artículo 43 mediante la acción de amparo, para remediar ese derecho que está siendo vulnerado, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo una norma o una ley que es discriminatoria ante el acceso a la facultad va en contra de la Constitución, choca la Constitución. ¿Por qué? Porque no respeta su contenido. Bien, dicho toda esta introducción bastante extensa, pero bueno, vamos a pasar ahora, ya abordamos por qué la Constitución es suprema y que debe respetar contenido y forma, respondimos ya por qué contenido, en base a los derechos y en base a este ejemplo de la igualdad, y nos vamos a meter después sin olvidarme con el elemento que nos falta, que es el procedimiento y la forma que debe respetar una norma de la Constitución. Pero antes de eso, pasemos ahora a ver el tercer, si se quiere, elemento que tiene una Constitución, que es la parte orgánica. La parte orgánica están los estamentos del Estado, los poderes, esa división de las funciones del poder que dice el artículo 1 del poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué puede hacer cada uno? ¿Hasta dónde puede hacer cada uno? Cuando necesitamos saber eso, vamos a la parte orgánica. Esta parte orgánica, que además me distrae un poco mi perra que está un poco ladrando ahí, desesperada, pero bueno. Esta parte orgánica de la Constitución es lo que algunos llaman los poderes constituidos. El poder constituyente, el que estaba en el preámbulo, ¿se acuerdan? El pueblo, ¿qué hacía? Creaba, instituía instituciones. ¿A quién creaba? A estos poderes, a los constituidos. Los creó el poder constituyente. Entonces, estos poderes constituidos son los que ponen en marcha el ejercicio de las funciones y el cumplimiento de los derechos. Y va a haber su parte orgánica, un gobierno federal dividido por el poder, como les dije, legislativo, ejecutivo y judicial, y también se reconoce los gobiernos de provincia, ¿sí? Son dos gobiernos distintos que además, como dije, en esta relación es lo que hace el federalismo, ¿no? Ciertas prerrogativas, funciones autónomas que van a guardar el gobierno provincial y otras prerrogativas que los gobiernos provinciales delegaron al gobierno federal. Bueno, ¿qué son las funciones que le delegó al gobierno federal las provincias? Las vamos a ver en cada uno de estos tres estamentos. El poder legislativo, compuesto por dos cámaras, de senadores y de diputados. Los diputados representan al pueblo y senadores representa a las provincias. Y vamos a ver cómo en los artículos 44 y 54 vemos las funciones y la composición de cada uno de estos poderes. Y si queremos saber qué atribuciones tienen en común estas dos, vamos al artículo 75. Pero quiero dejar en claro algo. El poder legislativo no hace únicamente en su función leyes. Hace a la formación de leyes, que vamos a ver que es el artículo 77, pero también hace a formar y destituir a otros poderes del Estado. Por ejemplo, mediante el juicio político reconocido en artículos 53 y 59 de la Constitución. Después ustedes lo leen. Y también ayuda a conformar otros poderes del Estado, como es el Poder Judicial, que lo vamos a ver más adelante, porque el Senado presta acuerdo al Poder Ejecutivo para poder conformar al Poder Judicial Federal, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Y también como una tercera función, sabemos, como ya leímos en el 75, inciso 22, que
aprueba tratados con otras potencias y también otra función es dar jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos por la mayoría de 2/3 partes que menciona ese artículo. Brevemente, entonces ya sabemos que el Poder Legislativo tiene estas funciones, sabemos dónde ir a buscar esas funciones y la función principal claramente es la formación de leyes, que bien sabemos que se puede iniciar por la Cámara, lo que se llama la Cámara Iniciadora, puede ser diputados o senadores, pasa por otra Cámara, ¿sí? Que es la de senadores, o el revisora, perdón, y puede ser senadores, y luego pasa como tercer proceso de esta formación de leyes al Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo tiene el poder o de vetarla o de promulgarla. Si la promulga, es ley. Este es el procedimiento más sencillo, que sabemos que entonces tiene que pasar cualquier proyecto de ley por 2 cámaras, teniendo media sanción por una, pasa a la otra, la revisora debe aprobar ese proyecto o lo puede desechar. Si lo aprueba, pasa al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo puede o vetar o promulgar la ley. ¿Qué sucede si la veta? Ese proyecto puede volver a las cámaras, diputados y senadores, para que ratifiquen, insistan y digan, no, queremos que sea ley. ¿Cuál es el requisito? Que la mayoría sea por 2/3 partes de los presentes, por cada cámara. Es decir, si el Poder Ejecutivo la veta y vuelve y cada Cámara vota por una mayoría de 2/3 partes, ese proyecto es ley. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos otro ejemplo que podría ser que la Cámara de Inicio, diputados, genere o le dé media sanción a un proyecto, pasa a la revisora, que puede ser senadores, y senadores hacen modificaciones. No puede directamente esa norma ser aprobada y pasar al Poder Ejecutivo. Si aplican modificaciones, debe volver a la Cámara de Origen para que la Cámara de Origen apruebe esas modificaciones o ratifique su proyecto. Esas son las dos opciones. ¿Cuál va a ganar? Y si la Cámara de Origen quiere insistir en su proyecto y saca la misma mayoría o más que lo que fue aprobado acá en senadores, este proyecto pasa al Poder Ejecutivo para que sea ley. ¿Sí? Ahora, dicho estas cuestiones, ¿qué sucede si hay, por ejemplo, una norma que no cumple este procedimiento? ¿Qué sucede si una norma o un proyecto de ley en Cámara de Senadores o revisora aplica modificaciones y no vuelve y es promulgada por el Poder Ejecutivo? Está violando la forma, está violando el procedimiento que la Constitución me manda. Por lo cual, esa norma estaría yendo en contra de la Constitución. Sería una norma inconstitucional. Y ahí vemos un ejemplo para cerrar en el caso anterior del cuadro, de cómo no solamente es el contenido lo que tiene que respetar todo el sistema normativo, sino también se tiene que respetar el procedimiento. Y este es un ejemplo de un procedimiento que no cumplió con los pasos de la Constitución. Y si no cumple con los pasos de la Constitución, no está subordinado a la ley suprema y por lo cual debe declararse la inconstitucionalidad. Bien, rápidamente y para cerrar el video y no abrumarlos más, tenemos otra función del Estado y otro que toma decisiones por parte de las divisiones de funciones del poder, que es el Poder Ejecutivo, como jefe supremo de la nación. Artículo 87 y 99 podemos encontrar su composición, los requisitos para ser electo, que dura 4 años en sus funciones y qué es lo que puede hacer a partir del artículo 99, nos dice la Constitución cuáles son sus facultades, hasta dónde puede hacer el Poder Ejecutivo. Como dije, jefe supremo de la nación, jefe de gobierno, responsable político de la administración del país, pero es importante saber cómo se expresa el Poder Ejecutivo, cómo expresa su voluntad, cómo expresa sus decisiones el Poder Legislativo, mediante decretos que no son DNU únicamente. Los DNU son de un tipo de decretos, una forma de que se puede expresar el Poder Ejecutivo. Pero hay 4 tipos de decretos distintos, enumerados en los incisos 1, 2 y 3 y 4 y tercero de la Constitución. Los
decretos autónomos, es las funciones propias que tiene el Poder Ejecutivo, las emite por un decreto autónomo. Por ejemplo, designar un ministro, tomar algún tipo de medida. Todas estas decisiones que son de la esfera de sus funciones de poder, las hace mediante decretos autónomos. También hace otro tipo de decretos que son decretos reglamentarios. Sale una ley, pero el Poder Ejecutivo, para poder poner en marcha esa ley, necesita reglamentarla. Una ley que, no sé, a favor de una ley de educación o de salud. Bueno, si me dice que hay que crear unidades de salud, tengo que instrumentar, bueno, ¿cómo vamos a crear esos hospitales, por ejemplo? ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Qué recursos voy a necesitar? Bueno, eso lo hace el Poder Ejecutivo mediante los decretos reglamentarios. Ponen en marcha las leyes. Y también tenemos los decretos delegados, que es una especie que lo vamos a ver bien en Constitucional 2 luego, artículo 76 de la Constitución, que es el Congreso que le da una ley marco vacía al Poder Ejecutivo y le dice, toma, llena la voz. Yo te digo que vos legisles sobre determinada materia. Te delego estas que son mis facultades con este límite y vos completá esa norma. Y lo hace mediante un decreto justamente delegado, porque se lo delega el poder legislativo. Y por último, los famosos DNU, decretos de necesidad y urgencia, prohibidos primero por la Constitución. Cuando lean ustedes el artículo 99, inciso 3, tercer párrafo, dice, el Poder Ejecutivo no podrá, bajo ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Lo tiene prohibido. Párrafo posterior dice, salvo cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios de las normas. Bueno, y hay materias vedadas donde nunca podría expedirse el presidente por decreto de necesidad de urgencia, que son, por ejemplo, en cuestiones penal, tributaria y electoral. Después peguen una ley, pero los decretos y necesidad de urgencia son un tipo de decreto que puede expresar su voluntad al Poder Legislativo y que en su esencia es una función, en realidad, de reglamentar esos derechos que es del Poder Legislativo, no le compete a él. Solamente lo puede hacer en este carácter de urgencia. Después, tranquilos, lean esos artículos porque esto es para comprimir. Y por último, el Poder Judicial. Artículos 108 y 116. Compuesto por una Corte Suprema y por juzgados inferiores federales, estamos en la órbita federal, y además va a haber un Consejo de la Magistratura, que es el artículo 114, que después pueden leer para saber un poquito bien de qué se trata. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, el Poder Judicial Federal va a resolver conflictos, aplicando la norma, aplicando la Constitución, siempre y cuando se dé esta cuestión federal. Va a resolver conflictos que sean federales. ¿Y qué es federales? Básicamente una cuestión federal la puede determinar o la materia o el sujeto. La materia es, por ejemplo, ciertos delitos como delitos de contrabando, evasión fiscal, ¿sí? Que le compete a la jurisdicción federal, al Poder Judicial Federal, o por los sujetos, conflictos entre dos provincias, lo va a resolver, esto es una cuestión federal, bueno, lo va a resolver el Poder Judicial Federal. Y lo importante de todo esto es que específicamente la Corte va a cumplir un rol fundamental de control de constitucionalidad, una facultad que en realidad no figuraba en la Constitución, fue una creación pretoriana, decimos nosotros que lo hacen los jueces, en Estados Unidos, a través de un fallo que se llama Marbury versus Madison, que ya después lo van a estudiar. Ahí nace el control de constitucionalidad por parte de los jueces que no figuraban en la Constitución. Se autopercibieron que ellos realizan el control de constitucionalidad y que son los últimos intérpretes de la Constitución, ¿sí? Entonces, esta facultad muy importante que realizan en última instancia, lo realizan todos los jueces, pero en última instancia la Corte Suprema se autopercibe como la última de interpretar lo que la Constitución dice que dice. Y esto es algo que muchos lo han empezado a cuestionar y que lo vamos a ver en Constitucional 2, de cómo puede ser que
4 personas que tienen las credenciales democráticas más bajas puedan decidir lo que la Constitución es o no es cuando vivimos en un régimen democrático y no en un antiguo régimen donde muy poquititos o algunos tomaban las decisiones. Así que, para cerrar, espero poder haber cumplido esta expectativa de dar un panorama genérico y empezar a unir, como les dije, este rompecabezas de cómo se articula un artículo con otro. Ahora, después del video, lectura, constitución y a poder cerrar y seguir estudiando sobre esta materia tan linda que es el derecho constitucional.